¿Qué onda, contribuyentes? Pues vamos a dar inicio al episodio de hoy que se titula ¿Qué son y para qué sirven nuestras contribuciones? Como ciudadanos, ¿cuántas veces no nos hemos cuestionado qué hacen las autoridades con nuestras contribuciones? ¿Para qué sirven nuestras contribuciones? Y todas estas cuestiones nos surgen cuando decidimos iniciar nuestra relación con el SAT, y esta surge cuando empezamos a generar ingresos, ya sea que seamos trabajadores, emprendedores o empresarios. Y una vez iniciada nuestra relación, siempre nos andamos cuestionando para qué sirven nuestras contribuciones. Para poder responder a esta pregunta, primero debemos entender que nosotros vivimos en una sociedad, o sea, México. Y esta sociedad necesita de capital para que pueda subsistir y pueda desarrollarse como sociedad. Y el Estado va a ser el encargado de administrar los ingresos que perciba con el fin de devolverle a la sociedad bienes y servicios que requiera para su desarrollo. Entonces, legalmente, el Estado es quien va a administrar los ingresos con el fin de crear escuelas públicas, hospitales públicos, infraestructura, como pueden ser vialidades, parques públicos, calles pavimentadas, alumbrado público, entre otros. También va a poder crear lugares a donde se pueda impartir la justicia, como pueden ser juzgados civiles, familiares o administrativos. Asimismo, puede crear la fiscalía para interponer una denuncia. Luego tenemos que también está a cargo de la seguridad pública, para que nosotros como ciudadanos podamos tener esta seguridad gracias a los policías. Luego podemos ver que también va a crear programas y proyectos sociales que benefician a la sociedad, como son las becas Benito Juárez o el famoso Tren Maya. Así es como debe de ser, pero como contribuyentes siempre nos andamos cuestionando a dónde terminan nuestras contribuciones, ya que siempre pagamos y en ocasiones pagamos de más, pero no vemos reflejadas nuestras contribuciones. Ahora que ya sabemos que el gobierno es el encargado de administrar los ingresos y que legalmente deben de ser utilizados para el beneficio de la sociedad, ¿se han preguntado de dónde surge la obligación de contribuir? Pues bueno, la obligación de contribuir se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma suprema que nos rige como sociedad, como mexicanos. En su artículo 31, fracción cuarta, establece que los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público. En conclusión, todo mexicano está obligado a contribuir gracias a este artículo. Así es, ningún mexicano se salva de contribuir. Ahora que ya sabemos para qué sirven nuestras contribuciones, mas no deberían servirse las autoridades de ellas, tal vez te has preguntado si solo contribuimos mediante el pago de impuestos. La verdad es que existen otras formas de contribuir y no solo con el pago o el entero de impuestos. Tenemos que las contribuciones se clasifican en 4: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Entonces tenemos que son 4 formas de contribuir, 4 formas que afectan directamente a nuestros bolsillos. A continuación abordaremos cada una de ellas. Vamos a empezar primero con los impuestos. Los impuestos se dividen en impuestos federales, que como ejemplo tenemos lo que es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto también conocido como ISR, que grava directamente nuestros ingresos. Así es, a donde más nos duele como contribuyentes. Luego tenemos el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, que grava el consumo de bienes y servicios. Díganme ustedes, ¿a qué persona no le gusta consumir? Yo creo que a todos nos gusta consumir, es por eso que se considera el IVA como el único impuesto del que ninguna persona se salva, ya que todos consumimos. Luego tenemos lo que es otro tipo de impuesto, que es el impuesto estatal. El impuesto estatal, como ejemplo, porque hay varios impuestos, tenemos el impuesto sobre el hospedaje. El impuesto sobre el hospedaje va directamente cuando nosotros nos hospedamos, ya sea en un hotel. Ejemplo, cuando vamos de vacaciones o cuando vamos de trabajo a otro estado, pues tenemos que hospedarnos y es cuando pagamos este impuesto. Luego tenemos el impuesto municipal. Un ejemplo de impuesto municipal es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, también conocido como el ISABI, que es cuando adquirimos una propiedad, ya sea una casa o un departamento. Luego tenemos otro tipo de contribución, que son las aportaciones de seguridad social, también conocidas como cuotas obrero-patronales,
que estas se dan, ya sabemos que nosotros como empleadores sabemos que es un derecho que tienen nuestros trabajadores por medio del IMSS o el ISSSTE. Luego tenemos las contribuciones de mejora. Cuando nos beneficiamos, estas se dan cuando nos beneficiamos de manera directa de obras públicas. Quiere decir que cuando, por ejemplo, yo tengo una propiedad y en esa propiedad las calles no se encuentran pavimentadas, llega el gobierno, las pavimenta y me pone alumbrado público, pues me voy a ver beneficiado. Luego tenemos por último los derechos, que estos se pagan por hacer uso de bienes del dominio público. Tenemos como ejemplo el pago de la tenencia vehicular, así es. Nosotros hacemos este pago ya que hacemos uso del dominio público a través de nuestro carro. Entonces, mis queridos contribuyentes, pues ahora ya sabemos para qué sirven nuestros impuestos y por qué pagamos impuestos. Entonces, solo les recuerdo que es Sin Miedo al SAT y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Es todo por hoy, hasta luego.